Bueno, Alfonso, nosotros tenemos un programa que se llama Raíces, te lo cuento así sucintamente. ¿De dónde nace el programa este? Del hecho de que La Madrid es uno de los 8 pueblos o ciudades o distritos de la provincia que pierde población. Nosotros en el año 60 éramos 11.800 habitantes y ahora somos 10.700, perdimos 1.000. Pero lo más grave de que eso, el dato que demuestra la gravedad más que esto que te acabo de dar, es el siguiente: la Argentina en el año 60 tenía 20 millones de habitantes y hoy tiene 44. Y nosotros tenemos el mismo crecimiento vegetativo que el resto de la Argentina, con lo cual nosotros deberíamos ser 24 o 25 mil habitantes, y somos 10.700. Desde la caída del Imperio Romano, esta parte, disminución de población, es deterioro, es decadencia, no es bueno, no representa nada bueno que un pueblo, una ciudad o un país pierda población. Bueno. No es un fenómeno nuestro únicamente, quiero decir, hay una centralización, todo el país debe ser. Sí. En el caso nuestro es más grave, pero ningún pueblo ha logrado crecer, duplicar su población desde el 60 esta parte. Bueno, o sea que nosotros suponemos que tenemos alrededor de entre 10.000 y 12.000 personas nacidas en la Madrid o con raíces muy directas en la Madrid, con las cuales no tenemos prácticamente ningún contacto como gobierno y como comunidad. A lo mejor vos sos en algún punto una pequeña excepción en cuanto venís, cuando venís tenés participación. Ahora dieron un concierto muy bueno, que esto y lo otro, pero en general la gente que se fue viene para algún cumpleaños, velorios, las fiestas de fin de año, y cuando hay casos que los únicos que quedaron acá fueron los padres. Cuando murieron los padres no vinieron nunca. Bueno, entonces nosotros no tenemos contacto con esa gente de ningún tipo, con lo cual creemos que nos estamos perdiendo ideas, proyectos e incluso inversiones. Digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer en la Madrid, y otras que nosotros hemos pensado, que tenemos desarrollo, y otras que no hemos pensado pero que nos las pueden aportar y se pueden involucrar también. Y este es un fenómeno, el no contacto con la gente es un fenómeno que se da también con los propios vecinos de la Madrid. De golpe un vecino tiene una historia que uno no conoce, tiene proyectos que uno no sabe que los tenía. Entonces el objeto de Raíces es contactarnos con todos ustedes vía Facebook, vía los medios que permite hoy la tecnología, contarles en qué estamos, saber en qué están ustedes y tratar de que de esa feedback salgan cosas positivas para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, vos sos uno de nuestros objetivos, digamos, un tipo que está afuera, que suponemos que si nosotros le presentamos, pues seguramente lo tuyo más en lo cultural, cuestiones que de golpe puedas aportar de distintas maneras, con ideas, con sugerencias o consiguiendo fondos. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu situación? O sea, sabemos que estás en Francia, qué haces, en fin, como para que la comunidad tenga una noción más clara. Yo estoy en París, yo me fui hace un montón de tiempo, fui en el 95, 94, 95. Bueno, antes de eso me fui a Buenos Aires, me fui a estudiar, o sea que hace tiempo que no vivo en la Madrid. Pero de irme lejos realmente fue en 94 o 95, no me acuerdo. Me fui a Boston, yo hice estudios allá, y a Estados Unidos, y de ahí me fui a París después en el 2000, 99. Así que desde ese entonces estoy allá, en París. Yo hago música, yo hice
estudios de filosofía. En realidad había hecho mis estudios acá en Buenos Aires. ¿Vos sos filósofo? Sí, yo hice, mis estudios son esos. Yo hice la licenciatura. Después me fui a Estados Unidos, que hice estudios de música, pero también hice un pequeño posgrado, y después me fui a París, a la Sorbona, para hacer un doctorado de filosofía, y es lo que hice allá en París. O sea que tenés una fuertísima formación filosófica. Tengo muchos años de estudio, digamos, de ahí a que la formación sea fuerte, hay un paso. Así que esa fue la razón, pero mi medio de vida siempre fue la música. Es lo que hice desde que me fui a estudiar a Buenos Aires a los 17 años. Así que ahora sigo haciendo eso, y ahora hago full time eso, digamos, estoy con música. Y tengo alguna actividad filosófica, por ahí algún seminario, cosas que hago para algún grupo de estudio, cosas así. Pero fundamentalmente es la música. Económicamente es la música, en todo caso, sin duda. ¿Y en la música qué? Y en la música yo durante muchos años estuve tocando con distintas formaciones, con distintos ensembles, en relación con la música argentina mucho, en relación con el folclore, con el tango, y no solamente, pero fundamentalmente eso, con distintos artistas, tocando, dando vueltas por ahí. ¿De chamamé, no? Y bueno, durante muchos años toqué con Raúl Barbosa, que es representante de la música del litoral, pero también con otros músicos. Y ahora, desde hace un tiempo, tengo mis propias ensambles, formaciones que trabajan sobre rítmicas nuestras de acá, sobre raíces de acá, pero en relación a otras músicas, música de cámara, algo más ligado a la tradición clásica, y trabajo en pequeñas orquestas, dirijo y escribo música para pequeñas formaciones orquestales allá, en París y en Toulouse. Ajá. ¿Y en filosofía? ¿Qué esos seminarios que vos decís que hacías? En filosofía, bueno, lo que yo trabajé fue sobre el tiempo, sobre el problema del tiempo, en la fenomenología, que es una corriente filosófica alemana, y relacionado a la música como objeto temporal un poco, y traté de hacer un puente entre mis dos actividades, que son la música y la filosofía. Y después, he estado trabajando un poco en cuestiones relacionadas a eso, a la fenomenología, pero también un poco la filosofía política últimamente. ¿Filosofía política? Pues sí, digamos, un poco. ¿Sobre qué tema? Bueno, he estado trabajando, no directamente, pero con gente que trata de ver los nuevos movimientos políticos, los nuevos movimientos de lo que pasó con Podemos en España, las cuestiones populistas, entre comillas, pero el pensamiento de Laclau, argentino en Inglaterra, eso. Tuvo mucha influencia acá supuestamente con el kirchnerismo, ¿no? Sí, en todo caso fue reivindicado como justificación un poco teórica de lo que estaba pasando, no sé. Laclau, que uno lo ve yo particularmente de manera tan pesimista, ¿cómo se lo ve en sus teorías? Por lo menos yo no he leído muy por arriba, ¿no? Estas teorías de justificar o comprender los populismos, el estilo Chávez y demás. O eso es un estereotipo que hay así. Hay un poco un estereotipo. Se lo toma a Laclau como un proyecto programático, político, y no es el caso. Él no tiene un programa político. No es alguien que está para garantizar la emancipación popular de nadie. Es una lectura de lo político. Y como elemento de lectura teórico, como clave de lectura, es interesante. Es interesante porque es novedoso. Encuentra su límite cuando uno trata de utilizarlo como elemento programático para un movimiento político, que es lo que quiso hacer un poco la izquierda, y es ahí donde encuentra sus límites la teoría laclausiana, me parece a mí.
Después, como clave de lectura y de comprensión, es interesante porque hace uso de parámetros que no se utilizaban o que no estaban vigentes en la filosofía o en el pensamiento, en la filosofía política hasta entonces, digamos. ¿Cuáles son esos parámetros? Y puso en relación lo que había sido todo el pensamiento estructuralista, lo que fue el psicoanálisis lacaniano, utilizó otros parámetros, pensó en lo político como un discurso. El sujeto político es el sujeto de un discurso político. Entonces, ¿cómo se organiza ese discurso político? Y lo piensa desde el punto de vista del estructuralismo o del lacanismo. Bueno, es complicado, pero te quiero decir, un eje de lectura que viene por ahí. Entonces, ayudó a interpretar, a explicar... No sé qué me pasa. Sí, me estás tirando el mate por todos lados. Pero qué bárbaro. Se ve que es la clau que te pone mal. Bueno, eso, no sé. Este programa que nosotros, ¿qué aportes le podés hacer o qué ideas te surgen a partir de lo que te cuento un poco? A mí me parece interesantísimo que haya un punto de encuentro, por ahora es una plataforma virtual, me imagino lo que ustedes quieren hacer, que haya un punto de encuentro y de referencia que ayude a poner en contacto a gente que están afuera con la gente que está adentro, digamos, por decirlo de alguna manera. Después, no sé, hay que ver cuál. Yo pienso que las iniciativas concretas por ahí tienen que venir de acá y los que estemos afuera responder a eso. Yo, digamos, un poco pretencioso venir de afuera de decir, quisiera que en la Madrid se haga esto, ¿no? Pero si viene al revés, sí, me parece. Yo estoy abierto, en todo caso, personalmente, para colaborar en lo que sea. Uno, y vos lo debés saber, porque tenemos más o menos la misma edad. Con el tiempo uno empieza a apreciar a darse cuenta que inequívocamente, por más lejos que uno vaya, la cosa siempre viene del lugar donde uno se formó, donde uno aprendió los parámetros, digamos. Como la paramétrica está acá, por más lejos que vaya, todo siempre de alguna manera vuelve y uno necesita volver a esa fuente y realimentarla y sentirse bien y encontrar su identidad trayendo algo de lo que recogió afuera. Claro. Porque... Bueno, esa es un poco la clave, porque es cierto que puede resultar demasiado presuntuoso venir de afuera a venirnos a decir lo que hay que hacer. No sé hasta cuándo, porque depende cómo lo decís, claro. Depende, no necesariamente presuntuoso, pero ponele. Pero sí una visión, una mirada, una luz en función de experiencias tan distintas, ¿no? de sociedades tan distintas en un punto, en definitiva, todos son hombres y en algún punto hay contacto, pero yo pensaba, supongamos, entrar en contacto a médicos, está lleno de médicos de la Madrid en muchísimos lugares. Que se trabajará parecido a lo que se trabaja en el hospital de acá, pero también seguramente con características propias, ¿no? Que de golpe un médico recorre el hospital, habla con el director, y de golpe puede decir, mira, nosotros allá hacemos tal cosa, tal vez que acá pueden dar, ¿no? Esa es claro. un poco la idea del programa, pero me interesaba cómo vos lo receptuabas, esta idea, ¿no? Por ahí, como se pone a mí, que me vienen a molestar, digamos, claro. Podría ser la actitud, ¿no? de algo, o a lo mejor tal vez termina siendo la actitud de alguno. Claro. Pero... No, para mí es interesantísimo. Después hay que ver lo que uno puede hacer concretamente, porque cada uno está en su dominio técnico, y ese dominio técnico es a veces medio específico, te voy a decir, ¿cómo haces para tenemos cosas para vulgarizar eso o para hacerlo llegar? Tenemos tareas para vos. Dale. Bien. No nosotros, pero seguramente desde lo cultural acá se está queriendo armar un museo, que no es el tema que yo manejo ni que esté bajo mi órbita, pero
me suena que es un museo con nombre de origen francés, un pueblo fundado por un francés, vos estás en Francia, en fin, puede explotarse, digamos así, esa beta que, probablemente, por ejemplo, no había pensado. quiero decir, cuando vos decís qué podemos hacer, nos tienen que decir ustedes, bueno, sí, nosotros les podemos decir y les vamos a decir y vamos a exponer los proyectos que tenemos, pero también somos, este es el mate, no soy yo. También somos receptivos de las ideas que nos pueden aportar, ¿no? Bueno, sí, nunca se me había ocurrido el nexo con la Placette. Y de hecho, no sé ni de dónde venía la Placette en Francia. Sería bueno rastrear eso y ver cuál es el origen, claro. Cómo, porque fueron los primeros colonos, son los que llegaron. La Placette vino de Uruguay, pero bueno, vino de Francia. Claro, sí. Así que eso se puede rastrear. Habría que rastrearlo, a mí me interesaría, sí, la verdad que sí. Entonces, hasta se puede saber, seguramente se va a poder averiguar, claro. El pueblo, la ciudad, hacer un vínculo a nivel comunidad y comunidad. Creo. Seguramente, y eso sí es interesante, eso se hace mucho. A los franceses les interesa y les gusta la idea de ver qué pasó con el éxodo de ellos de aquella época, fin del siglo anterior o principio del siglo. Imagino que la Placette habrá venido en ese periodo, en la gran inmigración de fines de los 1800 o principios de 1900. El pueblo habrá venido en 1870. Por ahí, que es cuando vinieron. Sí. Vino un grupo grande de franceses. Justamente yo hablaba con mamá, que me contaba de su abuelo, Saint-Martin, de los Pirineos, a los Altos Pirineos. Y bueno, yo hice ese nexo, he ido al pueblito. ¿Sí? Sí, está San Martín, el apellido, me encontré con la gente de allá que saben de cuál es la rama que vino acá y por qué y cómo. Y es muy interesante, así que sería bueno hacer eso porque bueno, ellos eran de la Prida, pero ver qué pasó con la Placette de acá. Sí es interesante. Y te digo, y la gente de allá le interesa mucho, le interesa hacer nexos, y hay asociaciones, y hay cosas, y sería interesante, ¿sí? Así que bueno, ves que a poco que hablemos unos minutos, empiezan a surgir cosas. Nosotros pensamos, estamos viendo cómo formalizar todo esto, porque hay que darle una forma. Estamos pensando en un gran encuentro para Semana Santa y ver ese encuentro cómo se desarrolla para aprovechar a todos y luego cómo se hace la utilización de toda esa información que va a surgir y cómo se hace el seguimiento. Claro. Porque después ya cada proyecto va a requerir el seguimiento y va a requerir un montón de cosas, así que veremos cómo lo vamos a implementar, pero tenemos puestas muchas esperanzas en este proyecto, ¿no? Nos está motivando mucho la idea. Me parece una muy buena idea a mí. Y sí, en la medida que ustedes lancen puntas y cosas concretas, yo pienso que yo y me imagino los otros, que para mí no sé quiénes son, pero responderán a... Estamos encontrando que hay gente acá, allá, y hay una nostalgia siempre de lo que vos decís, de uno nació, algunos por circunstancias de la vida, lo que fuese, volvimos, yo también me fui a estudiar y estuve viviendo en Buenos Aires hasta el año 2000, hasta el 2005, full time, y después viniendo, y después en 2010 me radiqué acá en la Madrid. Pero hay muchísima gente de la Madrid en el resto del país y en el resto del mundo. Te diría que marcás un lugar y encontrás un lamadritense. Yo lo que yo me di cuenta que ahora lo que yo viví en la infancia mía acá empieza a ser parte de la historia del pueblo, ¿viste? Y me di cuenta estaba hablando con mis sobrinos y veníamos en el auto y uno de ellos me dice, ¿qué es un almacén de ramos general? Y digo,
¿cómo no sabía lo que es un almacén de ramos generales? Me di cuenta que para un chico joven de ahora no es una evidencia que antes eso era una institución, ni lo que entonces le expliqué, las pulperías, y me miraban como diciendo, eso existía acá. Y me di cuenta que probablemente lo que no hay es una educación de la historia local, que es reciente, pero cada vez menos reciente, porque el tiempo pasa. Y que nosotros hacemos parte de eso y que somos un poco el nexo entre lo que vimos de chicos y lo que ellos están viendo ahora. Habría que crear algo en relación a la historia también. Por eso que lo que me decís del museo de la Placé, que es la historia más vieja, puede ser el comienzo de algo que tiene que tener una continuidad más reciente también. Y alguna forma de transmisión. Porque tiene que ser una cosa viva también, no solamente cuestiones colgadas o huesos o no sé qué. Sino también tiene que tener vida. Los museos tienen actividades académicas, de investigación, claro. Un montón de cosas. Bueno, esto era un poco... yo creo que... Si nos podés contar un cachito de lo que fue el recital, cómo la idea, cómo fue la felicidad de Belín, la emoción. Bueno, el comienzo de la cosa fue que veníamos, como venimos habitualmente para las fiestas a veces, este año particularmente era importante que vengamos, y mamá me dijo, ¿por qué no traen un violín, que toquen, vengan y no, así tocamos algo un poco? Yo me imaginé que era una cosa familiar y que íbamos a tocar en el living de casa, como siempre, y digo, claro, sí. Ningún problema. Cuando llegamos acá, no, la cosa era acá, porque el piano es mejor y no sé qué. Y poco a poco se convirtió en un evento público. Al principio yo no quería que pasen mucho susto las chicas, ¿viste? Las chicas no son de tocar en el concierto mucho. Y no, sí estudian, han tocado en algún lugar, pero no, ¿viste? No frente a una audiencia emotiva y una cosa fuertísima de golpe, ¿viste? Se encontraron con una sesión de cariño a lanzallamas, ¿viste? Una cosa, ¿qué me está pasando? Y es interesante porque esto de hacer una especie no de homenaje, pero de recuerdo, de cosa a papá. Que es alguien que yo no lo veo en bronce, ¿viste? Ni a él, cuando veo la entrada, el nombre de la entrada, digo, ¿qué es esto? Me da como una cosa, ¿viste? O cuando veo el nombre de la sala, mamá, llega esta cosa, ¿viste? Cuando convertís a alguien en bronce es medio terrible. Yo tengo una cosa mucho más vívida, así que... Pero bueno, haciéndolo y tocando y viendo la reacción de la gente y cómo había una especie de necesidad de mantener ese recuerdo vivo y toda esa cosa, me di cuenta lo importante que era en el momento que estaba ahí y que vi todas esas caras, el silencio, las caras que conozco todas, envejecidas todas, pero que las conozco, y sí, me di cuenta que había una especie de idea de restitución de algo del camino transcurrido que era importante, que había que hacerlo. Yo me sentí bien de poder decir, bueno, estoy acá después de todos estos años, lo que yo saqué de acá hizo su recorrido, hubo una semilla de alguna manera, las chicas recibieron eso, la abuela, esa imagen de una continuidad y de algo que se va y viene, como imagen es importante de dar porque es de alguna manera humildemente un parámetro que puede servir a los efectos de esto, ¿no? Del que se va y que vuelve, la raíz, el hecho de generar nexos. Eso, sí, para mí fue súper emocionante en realidad. No me imagino, yo no soy alguien que cree en ese tipo de cosas, o esos símbolos emotivos un poco forzados. A mí no me... Y me sorprendí porque de golpe me di cuenta que me estaba pasando algo y que había algo que era importante. Así que bueno, para mamá evidentemente fue una especie de la clausura de algo, ¿viste? Fue importante. Sí, bueno, súper agradecido de haber podido hacerlo, de que la gente
nos dé el cariño que nos da y un reconocimiento, no a mí, pero sí a la gente que yo quiero, ¿no? Mi madre, mi padre, así que buenísimo. Y no sé, Federico, qué pensás, pero bueno, ¿cómo ves en las sucesivas veces que has venido, cómo ves a la Madrid? ¿Cómo ves la evolución cultural, industrial? Sí. ¿En qué aspectos? Y yo tengo una visión muy poco objetiva, porque quiero tanto al pueblo que me encanta, lo veo hermoso. Cada vez que vengo me parece genial. En lo que respecta a este espacio y todo, genial, porque es vivo, el lugar está vivo, ¿viste? Yo no necesito... Cuando era más joven yo miraba los objetos que se producían y juzgaba el objeto, diciendo, esto está bueno, no, esto me gusta, no me gusta, yo no lo haría así. Ahora con el tiempo lo que juzgo es el hecho de que se hacen cosas, ¿viste? Que hay movimiento y que es un lugar, un espacio abierto de expresión, y me parece que la comunidad tiene que tener un lugar abierto de expresión y que se le tienen que dar cosas y que tiene que dar cosas y que eso circula, hay comunicación que circula. Y con la comunicación pasa todo, la cultura, la memoria, pero también las transgresiones y también la cosa dinámica que hace que la historia se haga. O sea que súper contento, lo veo muy vivo al espacio y al lugar. Y sí, yo lo veo bien al pueblo. Oigo lo que vos decís, que no hay crecimiento y que demográficamente algo obviamente está pasando. Hay algo que no funciona porque la gente se va. Yo soy un poco pesimista en el sentido de que no creo que esos procesos se puedan revertir a partir de gestiones locales. Somos parte de un proceso que se pueden manejar mejor seguramente y habrá maneras de hacer un dique a ciertas cosas, pero se nos escapa. Así que mi juicio general de lo que está pasando es que yo tengo una visión muy positiva de lo que pasa en el pueblo.